El delito de exacción ilegal está en el artículo 383 del Código Penal, con la última modificación del Decreto Legislativo 1244. ¿Y qué nos dice la norma? El funcionario servidor público que abusando de su cargo, es un elemento, un componente de que ya de por sí nos grafica la idea de un delito de prevalimento. En palabras del profesor Hurtado Pozo, un delito de prevalimento es aquel en el que el sujeto activo, siendo especial o no, abusa de su posición para poder materializar la conducta típica. Es un elemento que va a enlazar tanto al sujeto activo con la conducta, y eso luego lo vamos a ver en el gráfico. ¿Y por qué la importancia para poder arribar a la solución al problema? Y este funcionario servidor público, que abusando de su cargo, realiza tres conductas típicas: exige, hace pagar o hace entregar. Pero cada una de ellas tiene una naturaleza jurídica que lo hace diferente, porque cada uno de ellos necesitará el empleo de un medio para poder realizarlo y materializarlo. Como objeto del delito tenemos las contribuciones o emolumentos, que como bien lo ha dicho el doctor que me precede, tiene un concepto penal a diferencia del tributario y a diferencia de los administrativos. Pero estas contribuciones o emolumentos deben ser una de dos: o no debidos o en cantidad que excede la tarifa legal. Este delito de exacción ilegal está históricamente vinculado a la criminalización que se hace sobre todo a los recaudadores de impuestos, y es allí donde precisamente el legislador nacional ha tomado este tipo penal del Código Penal argentino, muy parecido, a diferencia del Código Penal español u otras legislaciones en las que la conducta típica es sustraer, a diferencia de este tipo penal o la estructura de este tipo penal. La pena es de 1 a 4 años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. No sé si se puede bajar un poco ahí, por favor. Muchas gracias. Bien, aunándome a las palabras también del doctor, en la docencia siempre explicar con gráficos nos facilita mucho el trabajo, y eso es lo que esperamos hacer. El delito de exacción ilegal tiene tres elementos en la parte objetiva y uno en la parte subjetiva. El sujeto activo, como hemos señalado, es pues un funcionario servidor público desde el 425 del Código Penal, que todos ustedes conocen, mejor que yo. Pero, sin embargo, vamos a ver que esa calidad, condición de funcionario servidor público va a estar engarzado, vinculado, conectado siempre a la utilización de esa posición funcionarial. Porque de no existir ese abuso de esa posición funcionarial, no hay delito de exacción ilegal. Las conductas típicas, como hemos señalado, son exigir, hacer pagar o hacer entregar. Y como habíamos hecho mención, cada uno de ellos tiene una naturaleza jurídica diferente. En el caso de la exigencia, la doctrina se ha decantado de manera uniforme en señalar que para realizar la conducta típica de exigencia se requiere una violencia psicológica, una coerción, a diferencia de las otras dos conductas típicas, que son hacer pagar y hacer entregar, en las que la utilización de los medios de los que se vale el funcionario servidor público son siempre fraudulentos. Pero además de ello, estas conductas típicas que se puedan materializar de manera aislada no van a tener ninguna relevancia penal si es que el funcionario servidor público no utiliza, abusa, se prevale de su cargo para realizar estas conductas. Porque puede ser un funcionario servidor público que exige un cobro indebido, pero nunca utiliza su cargo para realizar tal exigencia. Sin embargo, por eso repetimos, el delito de exacción ilegal es un delito de prevalimiento. El objeto sobre el cual recae la conducta típica o contribuciones, como bien lo ha señalado el doctor, está ligado a el concepto o los conceptos del derecho tributario, que tiene una base constitucional y que luego se decanta en el código de la materia, así como los emolumentos, que no son otra cosa que remuneraciones. Debemos de entender entonces de que las contribuciones se deben de entender de manera siempre general, a partir de un concepto de derecho penal. Pero también la forma en cómo se presentan estas contribuciones
o emolumentos debe tener un tamiz y una connotación adicional. Deben ser o no debidos, es decir, ilícitos, contrarios al marco legal, o en cantidad que excede la tarifa legal. En estos dos casos, a diferencia de la concusión, acá ambos tienen que ser existentes, ambos tienen que existir, estar previstos, pero no son debidos, es decir, no son para determinada materia o estos exceden en el cuanto. Todos estos elementos se tienen que realizar a partir de una conducta siempre dolosa, no verificándose de ninguna manera una forma culposa. Sin embargo, antes de pasar a verificar todos y cada uno de los elementos del peculado, es importante señalar que en nuestra posición el incremento de remuneraciones no puede ser imputada a partir del delito de extorsión ilegal.